Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por participar de este webinar organizado por TES Consultores. Permítame comentarles que TES Consultores es una consultora que brinda conocimientos y experiencias empresariales a los estudiantes de educación superior, con la finalidad de mejorar su desempeño laboral. La propuesta de valor de TES Consultores destaca por brindar capacitaciones especializadas en temas de gestión empresarial, contar con una metodología teórico y práctica aplicado con casos reales del mundo empresarial, contar con ponentes altamente capacitados en su especialidad y brindar acceso a la comunidad TES donde se compartan conocimientos, experiencias y casos empresariales. Antes de dar inicio a la ponencia, por favor se le pide a todos los participantes seguir con las siguientes instrucciones. Mantener su micrófono apagado en todo momento. Toda consulta, por favor, lo realizan por el chat. Al finalizar la ponencia, se procederá a resolver las consultas de los participantes. Con las recomendaciones brindadas, presento al MBA ingeniero José Espinosa, profesional con más de 18 años de experiencia laboral en empresas industriales. Cuenta con un magíster en Supply Chain Management y Technology de la Universidad Raymond Yal de La Salle de España. Un magíster en Marketing Science de la Universidad ESIC Business and Marketing School de España. Un magíster en Administración de la Universidad de San. Asimismo, un magíster en Finanzas de la Universidad de San. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y ha sido gerente de Administración y Finanzas con más de 12 años a cargo de las áreas de finanzas, costos, contabilidad, logística, administración de personal y sistemas. Sin más preámbulo, doy pase al ingeniero José Espinosa para que nos exponga el tema de costos de producción. Adelante, José. Ok. Buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos acá en esta tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre costos de producción, ¿no? El primer tema que tenemos que tener en cuenta es o definir exactamente qué son los costos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la definición de costos involucra al sacrificio que hace un inversionista por producir un producto que luego será vendido al cliente para recuperar la inversión realizada. Tener presente que un costo es diferente a un gasto. Muchas veces he visto en algunos papers, en algunos libros, que definen el costo como gasto, ¿no? Y no, el gasto está involucrado básicamente al desembolso de dinero que hace el empresario para operar sus áreas de administración, sus áreas de ventas, sus áreas financieras. Entonces, el costo debe entenderse como el desembolso que uno realiza para la fabricación de un bien o un producto en sí, en general, ¿no? Entonces, a esto le debemos entender como un costo de producción. Ahora, ¿cuáles son los elementos de costos? Bueno, los elementos de costos son tres principalmente. Uno de los elementos directos es la materia prima, ¿no? ¿Y qué es la materia prima? Es todo aquel material que va a ser utilizado para transformarse en un producto terminado. La ventaja de la materia prima directa es que nosotros podemos asignar directamente al producto. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, en este webinar, ¿no? Vamos a tratar sobre una carpintería, ¿correcto? En el caso de una carpintería, la madera viene a ser su materia prima principal, ¿no? Esta materia prima va a servir para obtener un producto. Por ejemplo, vamos a hacer que hacen un pedido, ¿no? De 110 unidades entre escritorios y sillas. Pero el jefe de producción de esa carpintería decide mantener 20 productos en stock. Nos vamos a que va a producir en total 130 entre escritorios y sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el costo de este primer elemento que sería la materia prima? Primero, vamos a consumir o vamos a requerir madera.
el caso de las sillas se van a necesitar 293 metros cuadrados para fabricar 130 escritorios y en el caso de las sillas 88 metros cuadrados, ¿no? Sabemos el costo unitario que vale la madera, en este caso 8.5. Ok, entonces, bueno, vuelvo a repetir el tema de la materia prima, ¿no? En este caso, nosotros necesitamos fabricar 130 escritorios y 130 sillas, ¿no? Para las 130 sillas necesitamos 293 metros cuadrados y para el caso de para el caso de los escritorios 293 metros cuadrados y para el caso de las sillas 88 metros cuadrados. El precio por unidad de la madera es 8.50 el metro cuadrado. Entonces, el costo de la madera para el caso de los escritorios vendrían a ser 2.491 y en el caso de las sillas 748. Luego, para fabricar estos escritorios y estas sillas, no solamente necesitamos madera, también necesitamos algunos insumos como la cola, los clavos, la lija y el barniz, ¿no? Si tenemos cuánto de cola va a entrar en un escritorio, cuánto de clavos va a entrar en un escritorio, cuánto de lija y cuánto de barniz, podemos determinar la cantidad total que se van a requerir para fabricar 130 escritorios y 130 sillas, ¿no? Es de esta manera que nosotros vamos a poder determinar ese insumo que se va a requerir para fabricar, en este caso, el escritorio y la silla. El costo del insumo vendría a ser 3.015 y de la silla 896. ¿Correcto? Entonces, tenemos el costo de la madera, tenemos el costo del insumo, sumados, en el caso de los escritorios, me da 5.506 de materia prima directa. ¿Ok? Nosotros podemos identificar esto en el producto. Y en el caso de las sillas sería 1.644. ¿Correcto? El costo unitario de la materia prima vendría a ser 42.35 y en el caso de la silla 12.65. Entonces, si se dan cuenta, de determinar el costo de la materia prima en un producto no es tan complicado. Lo único que se tiene que tener en cuenta son dos variables. ¿Qué cantidad se consume para fabricar un producto y cuál es ese costo unitario en el cual se va a valorizar? Entonces, este es un primer elemento de costos. El otro elemento importante es de la mano de obra directa. Acá se consideran todos los trabajadores, todos los colaboradores que van a transformar la materia prima en producto terminado. ¿Ok? La asignación también es directa. Podemos definir exactamente cuántas horas hombre de mano de obra va a intervenir para transformar esa materia prima en un producto terminado. ¿Ok? Tenemos conocimiento también de sus costos laborales, de su costo salarial, en el cual nosotros vamos a poder determinar una tasa de la mano de obra directa. Y es así, por ejemplo, en el caso para fabricar 130 escritorios, no necesitamos 2.340 horas hombre en total, dado que la productividad del trabajador son de 18 horas hombre por unidad. Tenemos la tasa, como yo les he dicho, la tasa de la mano de obra directa no solamente involucra el salario, el sueldo básico del trabajador. A esto hay que sumarle los demás costos laborales, vale decir, hay que tener en cuenta la gratificación, la CTS, las vacaciones y demás cargas que tiene la empresa para poder determinar esa tasa. Si tenemos la tasa y tenemos las horas que se van a incurrir para la fabricación, ya podemos determinar el costo de la mano de obra directa, ¿correcto? Serían de 19.656 para el caso de los escritorios y de 6.552 en el caso de las sillas. Si queremos calcular el costo unitario, simplemente multiplicamos por la cantidad de productos que estamos logrando fabricar. En el caso de los escritorios, como son 130, el costo unitario vendría a ser 151.20 y en el caso de las sillas, 50.40. ¿Correcto? Luego, otro de los elementos de costos importantes, pero a la vez complicado, son los costos indirectos de fabricación. Son aquellos costos, ya, que intervienen en el proceso productivo, pero lamentablemente no se pueden asignar al producto tan fácilmente como se hacía con la materia prima o la mano de obra directa, ¿correcto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que
utilizar ciertas decisiones. Y esto va a depender mucho de qué tanta experiencia tengas y de qué información te pueden brindar para poder hacer la distribución. Por ejemplo, en el caso de los costos indirectos de fabricación de una carpintería, como ven en la imagen, pueden detectar que hay energía eléctrica, pueden haber algunas máquinas. Por ejemplo, se tiene que el sueldo del jefe es de 2.000 soles. Tenemos energía eléctrica, la luz, 1.650, agua que se consume en el área de producción, solamente en el área de producción, 120 soles. En el caso de los suministros diversos, ¿qué son los suministros? Pueden ser, por ejemplo, el tema del aceite que ustedes utilizan para engrasar la máquina y darle mantenimiento a dicha máquina. Otra de las cosas que se puede considerar como suministro pueden ser los formatos, la papelería que se requiere en una carpintería para de repente programar la producción. Otro elemento también, otra variable que se considera como un costo indirecto de fabricación es el tema de la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? La depreciación es el aprovisionamiento sobre el desgaste de un activo. En este caso, por ejemplo, en una carpintería hay máquinas y esas máquinas, conforme se va pasando el tiempo, se va desgastando y se va provisionando en una cuenta contable que es el tema de la depreciación y se considera como un costo indirecto de fábrica. Y también, si el local no es propio y es alquilado, se tiene en cuenta al momento de costear los productos. En este caso, el alquiler del costo del local de producción es de 2.000 soles al mes, ¿correcto? Entonces, total sumado, el costo indirecto de fabricación es 6.470 soles. La gran pregunta acá es, ¿cómo llevo esos 6.470 soles a las 130 sillas, a las 130 escritorios? ¿No? Entonces, ese es el análisis que un custodio tiene que hacer. Por ejemplo, ¿no? Acá les pongo una forma de distribuir fácil, sencilla, y es un costeo tradicional, ¿no? En el cual podemos decir, voy a distribuir mis costos indirectos de acuerdo a las horas hombre que me involucra fabricar un escritorio o que me demora fabricar una silla. Entonces tenemos que en el caso de los escritorios nos demoramos 2.340 y en el caso de las sillas 780 horas. Entonces distribuimos de forma proporcional y asignamos a los escritorios 4.852 y a las sillas 1.617. Si queremos obtener el costo indirecto de fabricación unitario, simplemente dividimos por las cantidades producidas. En el caso del escritorio, 37.33 y en el caso de las sillas, 12.44. ¿Correcto? Entonces, nada, esta es la forma de repente fácil, tradicional. A este tipo de metodologías, cuando uno costea de esta manera, se le conoce como un costeo tradicional, ¿no? Va a depender mucho de en qué negocio te encuentras para ver si tú necesitas de repente tener una metodología mucho más avanzada, mucho más crítica, ¿no? Eso va a depender de qué tanto peso tienen tus costos indirectos dentro de tu estructura del producto, ¿correcto? Otra de las preguntas que se planteó para este webinar fueron, ¿cuáles son las ecuaciones que se utilizan en el costo de producción? Bueno, está el costo primo, ¿no? El costo que se considera costo primo, todos aquellos costos directos. En este caso es el costo de la materia prima directa más el costo de la mano de obra directa. En el caso del escritorio, el costo primo es 193.55 y el caso de las sillas 63.05, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta para qué nos podría servir el costo primo. Uno, para saber y comparar con respecto al mercado cómo está dicho costo. Si nosotros conocemos de repente de otra carpintería, ¿cuál es ese costo primo? ¿Cuánto me vale el tema de la materia prima y la mano de obra directa? Podríamos comparar y podríamos tomar decisiones en cuál de estos dos elementos deberíamos de reducir los costos. Otra de las fórmulas que también se utiliza es el costo de conversión. ¿Y qué es el costo de conversión? Es aquel costo que transforma la materia prima. ¿Y quiénes transforman la materia prima? La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, para el caso de los escritorios tenemos que el costo de conversión viene a ser 188.53
y en el caso de las sillas 62.84, ¿correcto? Entonces, son dos fórmulas básicas elementales que uno debe tener en cuenta. Otro de las ecuaciones que se tienen en cuenta es justamente la determinación del costo de producción. Y el costo de producción se logra sumando el costo de la materia prima directa más la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En el ejercicio que estamos haciendo o estamos viendo, vemos que el escritorio tiene un costo de producción de 230.88 y en el caso de las sillas tiene 75.49, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y esto ya no falta agregar ciertos gastos y son llamados los gastos generales, como gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, para poder determinar tu costo total y ahí sí recién poder asignarle un incremento por margen, por utilidad que quiere la empresa para obtener tu precio, ¿correcto? Antes de seguir, John, no sé si hay alguna consulta que responder. Sí, ingeniero. Nos han hecho llegar algunas consultas al interno y una de las consultas que tienen los asistentes es si la publicidad puede ser considerado un costo indirecto. Ajá. Ok. La publicidad ya está relacionado con un área y es el área marketera, es el área de marketing. En una empresa, cuando es una empresa de repente nueva, vas a tener que gastar bastante en publicidad porque te tienes que dar a conocer. Si es una empresa ya que tiene en el mercado, la publicidad te va a servir para hacer que tu público recuerde tu marca. Entonces, dado que es básicamente el tema de la publicidad una herramienta marketera que va a producir o va a ir a favor de una estrategia de marketing, esto pertenece al área comercial, pertenece al área de ventas y el área de ventas está dentro de los gastos de ventas. En este caso, no entra o no forma parte del costo de producción. ¿Correcto? Solamente y únicamente, por favor, cuando vayan a costear y determinar el costo de producción, tienen que tomar en cuenta todo lo que se encuentra dentro de un área de producción. Fuera de eso, ya se considera como un gasto. ¿Ok? Ok, John, con eso respondí la pregunta. ¿Hay algo adicional? Sí, ingeniero, tenemos una pregunta también. En una empresa de servicios, ¿de qué está compuesto el costo primo? Ok. En el caso de una empresa de servicios, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de servicios, una empresa comercial y una empresa industrial? En una empresa industrial, tú compras materia prima, la produces y la vendes. En una empresa comercial, tú compras mercadería y la vendes. No hay ninguna transformación, de repente hagas un personalizado, pero no hay ninguna variante adicional, no hay una transformación de materia prima. En el caso de servicio, básicamente se hablan de actividades, ¿no? Que se realizan de forma repetitiva y ahí lo que se costea es un servicio. Si tomamos en cuenta el concepto de costo primo, viene a ser el costo de la materia prima y costo de la mano de obra directa, ¿no? Pregúntate, en el caso de una peluquería, ¿no? Si nosotros queremos calcular el costo primo en una peluquería, a ver, ¿tenemos mano de obra directa? Sí. ¿Quién es? El peluquero. ¿Okay? ¿Tenemos materia prima directa? En este caso, la materia prima directa, si es que digamos, podrías transformar algo, pero en este caso no hay ninguna transformación, pero sí se puede considerar como una parte de la materia prima el insumo. ¿Qué insumo podría ser? Si es solamente cortar el cabello, pues no hay ningún insumo, solamente es netamente, en el costo primo vendría a ser el costo de la mano de obra directa, en este caso del peluquero. Pero si digamos, no es solamente cortar, es teñir el cabello, es ondular el cabello, y ahí se necesitan un par de insumos para realizar dicha actividad. Entonces, ahí sí se podría considerar dentro del costeo de la materia prima dichos insumos. ¿Correcto? Ok, John, ¿algo adicional? ¿Continúo con la exposición? Ingeniero José, tenemos algunas preguntas más, pero antes
Quisiera, si pudiera activar su cámara, se ha desactivado. Ok. Dale Voy yo, mientras leyendo. tanto. A ver, Sí, Luis nos comenta, buenas tardes. Para una empresa de servicios de supervisión e ingeniería, los costos directos de producción solo sería el costo de personal de diseño y supervisor. perdón, John, disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? No, no te copié bien. A ver, para una empresa de servicios de supervisión e ingeniería, los costos directos de producción solo sería el costo del personal de diseño y supervisor. Ya. No entiendo exactamente, exactamente la pregunta tendría que ver el caso, pero más o menos a lo que pueda entender, ¿ok? Primero, cuando uno tiene que costear, y es de repente algo que les tengo que añadir a este webinar, es eh, para poder costear tú tienes que determinar cuál es tu objeto de costo, ¿ok? ¿Y qué es un objeto de costo? Es definir qué es lo que yo voy a costear. En este caso, en el caso que estamos viendo, estamos costeando el tema de un escritorio, estamos costeando el tema de una silla. El objeto de costo vendría a ser el escritorio y la silla. En el caso de si entendí, es un tema de un área de servicio de diseño. Me voy a enfocar o me voy a proyectar el caso. Es como si estuviésemos en una área de repente de diseño gráfico, ¿no? Y que nos llegan un pedido y tenemos que, por cada pedido, digamos, una publicidad para un banner, ¿no? Se va a necesitar un diseñador para que haga de repente el tema de la combinación de colores, ¿no? El diseño en sí, ¿no? La persona que diseña, la persona que se involucra en eso, vendría a ser un costo de mano de obra directa, ¿no? ¿Tendrías costos indirectos? En ese caso, sí. ¿Cuáles son los costos indirectos? Por ejemplo, necesito un software, ¿no? Si tienes licencia, tú pagas mensualmente por ese software. En ese caso no es una depreciación, sino una amortización. Uno. Dos, tienes un equipo de cómputo. Este equipo de cómputo se deprecia, entonces también tienes que considerarlo, ¿correcto? Eh, entonces tienes costos indirectos, tienes mano de obra directa. Si digamos estamos hablando de una empresa diseñador gráfico ya mucho más, digamos, estructurada, con buen volumen, por ejemplo, en el caso de el Diario del Comercio, tiene su línea de negocios que es justamente el tema de diseño, ¿no? Y de repente en esa envergadura de empresa hay supervisores que vigilan, ¿no?, el trabajo de los diseñadores y le dan el visto bueno. Esa supervisión vendría a ser parte de un costo indirecto de fabricación, ¿no? Teniéndose en cuenta que el objeto de costo es el diseño entregado al cliente, ¿correcto? Ok. John, ¿con esto continúo o todavía tengo alguna consulta adicional? Continúa, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Los elementos de costo, ya hemos visto cómo se calcula el costo de producción, ¿correcto? Ahora, una de las consultas que se invitaron fue, ¿por qué es importante calcular el costo de producción? ¿No? Primero, nos permite a nosotros poder reducir costos en una organización. ¿Cómo vas a reducir costos si no conoces exactamente tus costos? Eso es lo que yo siempre le digo a los empresarios, a los gerentes. Me dicen, José, necesito que por favor tengamos que reducir costos. Pero yo digo, ok, pero ya tienes tus costos. Mira, mis estados financieros están atrasados de hace 3 meses. Entonces, ¿cómo puedes tú calcular o cómo vas a poder reducir costos si no lo tienes valorizado? Primero lo que tienes que tener es el costeo de tus productos, ¿no? El costeo de tus procesos, para que tú puedas decirme para reducir costos, ¿no? Otro de lo por qué es importante es la variable inventarios, ¿no? Y en la variable inventarios entra una confrontación entre el financiero, el de producción, hasta el mismo almacén. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque el financiero va a querer que en tus inventarios sean cero. ¿Y por qué? Porque simplemente si tú tienes bastantes inventarios,
vas a tener bastante dinero inmovilizado. Y eso va a ser un problema para el financiero que se está preocupando de dónde sacar dinero para solventar el capital de trabajo. Entonces, el financiero va a exigir cero inventarios. El de producción va a decir al 100% de los inventarios hasta el nivel que yo establezca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me entra una orden de pedido y no tengo materia prima? Entonces, en ese caso, él se va a preocupar para que su planta de producción no se quede paralizada y va a decir que en inventarios tienen que tener cierta cantidad, ¿no? Y el almacén no va a saber exactamente a quién hacerle caso. Si le haces caso al financiero, le haces caso al de producción. Pero lo que sí sabe él es que cuando falte materia prima o falte materiales, a quien lo van a colgar es al que maneja los almacenes. Entonces, es importante costear y valorizar para tomar buenas decisiones el tema de los inventarios, porque el tener inventarios, uno tiene que tener en cuenta que hay un costo de almacenaje, ¿no? Y puede ser un costo de oportunidad. Acá yo les recomiendo que se planifique bien el tema de la demanda y que se planifique bien el tema de la producción, ¿no? Es acá lo que se llama en la cadena de suministros a aplicar la metodología de Sales Operation Planning. Básicamente, hace un cruce entre lo que dice el mercado y lo que tú tienes de capacidad para poder reaccionar. Acá también entra con otro concepto de la cadena de suministros, que es el efecto látigo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con los inventarios, es importante valorizarlos. ¿Por qué? Porque va a ser parte de tu cuenta del balance, ¿no? Y va a ser importante para que tú puedas hacer gestión, ¿no? También es importante tener costeado los productos para medir la productividad de tus procesos, ¿no? Y acá se tiene en cuenta dos tipos de productividad. Uno es la productividad que te puede dar el trabajador, cuántas unidades. De repente estamos en una empresa, por ejemplo, como una carpintería no industrial, sino una carpintería de pequeña magnitud, en la cual la mayoría de sus trabajos son manuales. Entonces, aumentar esa productividad del trabajador, que te saque mayor cantidad de sillas o mayor cantidad de escritorios, es importante, ¿no? Y por eso necesitamos medir su productividad, hay que costear esa productividad, hay que saber al momento de calcular la productividad, acuérdense que uno tiene en cuenta cuántas son las unidades que se va a producir, a lanzar, versus los recursos utilizados. Y esos recursos, mal llamados también, bueno, el tema de la mano de obra directa, ¿ok? Y por otro lado, el otro tipo de productividad es la productividad que tú tienes de la máquina, ¿no? Si tienes una máquina nueva, de hecho que su productividad va a ser mucho mayor que una máquina antigua. Otro de los factores importantes para poder determinar el costo de producción es que te va a servir para tomar decisiones, si te conviene a ti fabricar o te conviene mejor eh, arrendar o subcontratar, perdón, en el tema de ciertos procesos que tú no eres especialista. Conozco empresas que de repente se meten en problemas porque no son especialistas en algo y simplemente según ellos, por disminuir sus costos, se meten a hacer una producción en la cual en vez de ganar están perdiendo. Entonces, es importante que se tenga en cuenta ese costo de producción para que ustedes también puedan comparar cuánto me cuesta a mí producir y cuánto le cuesta a un tercero producir. Si a ese tercero le cuesta menos, oye, no te gastes y entrégale de repente parte del proceso para que lo haga, ¿ok? También nos sirve el costo de producción, bueno, ya lo mencioné, para determinar el precio de venta, pero ojo, tengan cuidado, acá primero es calcular un costo de producción, tienen que sumarle los gastos generales y a eso le tienen que sumar el margen del negocio, cuánto es lo que quiere ganar, en este caso la empresa. Sumado esas tres variables, sí podemos determinar el precio de venta. Otro de las variables por qué nos interesa es para evaluar las compras de máquinas. Y acá es básicamente cuando ya tomas una decisión al momento de evaluar proyectos, ¿no? ¿Me conviene quedarme con esta máquina antigua o me conviene comprar una máquina nueva, ¿no? De repente reparando la máquina antigua, colocando algún sensor, colocándole de repente algún dispositivo, haga que la productividad aumente, ¿no? Y al momento de costear, pues mis costos puedan disminuir y no hay necesidad de repente de comprar una máquina nueva. Para eso también me sirve determinar mis costos de producción. Y por último,
y no menos importante, es que minimiza el riesgo de la falta de liquidez. ¿En qué sentido? Porque, digamos, si nosotros no costeamos bien nuestros productos, por lo tanto, nuestros márgenes van a ser pequeños, van a ser menores, y en algún momento de repente se puede dar que estemos perdiendo en vez de ganar. Y si nosotros estamos vendiendo a pérdida, estamos perdiendo y estamos generando falta de liquidez. Ojo, tener cuidado. Al momento de costear, se tiene que revisar bien la información y ver si realmente estamos teniendo en cuenta todos nuestros costos para no tener problemas de rentabilidad y por ende problemas de liquidez. ¿Cuál es la diferencia entre costo de producción directa e indirecta? ¿No? Los costos directos se van a asignar directamente al producto. Son fáciles de asignar. Por ejemplo, en el caso del carpintero, la mano de obra directa es fácil de asignar. Sabemos cuántas horas hombres se necesitan para fabricar un producto, sabemos cuánto es lo que se necesita de material, entonces esas asignaciones son directas. Y el dolor de cabeza es, bueno, en este caso, en el costo directo de producción, tenemos el costo, como ya les mencioné, de la materia prima y de la mano de obra directa. El problema es con los costos indirectos de producción, ¿no? En los cuales tenemos que encontrar una metodología lógica de reparto para que realmente tenga coherencia al momento de distribuir. Nosotros en un primer momento, como les enseñé, no, por ejemplo, una decisión puede ser, ¿sabes qué? Sumo mis costos indirectos de fabricación y los divido proporcionalmente por las horas hombre que me va a ocupar un producto versus el otro. Y de esa manera me evito el problema. Pero esa es una forma, como ya les dije, es un costeo tradicional y puede, en algunos casos, no les digo que en todos, como ya les había mencionado, eso va a depender mucho del peso que tengan los costos indirectos de fabricación en el costo del producto. Pero de repente, si es significante, sí tenemos que pensar y sí tenemos que analizar qué base de distribución tenemos que utilizar para poder distribuir esos costos indirectos de producción, ¿no? Como ya le dije, este era el método inicial, se distribuyó por horas, es un método más fácil, ¿correcto? Pero acá les hago una consulta y esto ya estaría para casa, ¿no? En el caso de los costos indirectos de fabricación, hay que analizar cada cuenta para determinar qué base de distribución es la más recomendable. Por ejemplo, en el caso del sueldo de un jefe, lo más recomendable podría decirse es, oye, ¿cuántas horas se toma en supervisar la producción de los escritorios y cuántas horas se toma de supervisar la producción de las sillas? La producción de una silla no es tan complicada y sencilla. De repente, del 100% de su tiempo, 20% solamente le dedica a supervisar las sillas y el 80% de sus escritorios, dado que son productos de repente más elaborados, con mayores diseños, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una forma en la cual ya se diferencia de un costeo tradicional. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando una base de distribución diferente. En este caso pueden ser las horas de supervisión. En el caso de la energía eléctrica, podemos elegir como base de distribución los kilowatts utilizados para fabricar los escritorios versus para fabricar las sillas. ¿Cómo se podría determinar? Bueno, si nosotros sabemos cuántas horas máquina se requieren para fabricar los escritorios, ¿no? Y sabemos cuántos kilowatts consumen, vemos el recibo de luz y vamos a nosotros en ese recibo saber cuántos kilowatts son los que se han consumido y de forma proporcional lo podríamos nosotros distribuir. En el caso del agua, podríamos distribuirlo por el número de trabajadores, ¿no? De repente, para un proceso se necesita una cantidad de trabajadores, para otro proceso es otra cantidad. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de trabajadores, nosotros podemos distribuirlos. En el caso de los suministros, se podría utilizar otra base de distribución diferentes a las anteriores, que puede ser las unidades producidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los wipes, el tema de los aceites, podemos distribuirlo por las unidades producidas. Mientras más escritorios hagamos, más va a ser el consumo de esos suministros en comparación de repente de otro producto. O de entre más complejo sea el producto, de repente más suministros requerimos. En el caso de la precisión, pueden ser por horas máquina utilizadas. Y por último, en el caso del alquiler de local, podríamos decir
por los metros cuadrados de las maderas necesarias para fabricar un producto versus el otro. Y de esa manera, si se dan cuenta, aquí hay 6 bases de distribución diferentes, ¿no? En el cual sí te permite analizar de una manera diferente al momento de distribuir tus costos indirectos de fabricación, ¿no? En el método tradicional simplemente decíamos, ah, ya, ¿sabes qué? ¿Cuántas horas hombre me determinó para construir escritorios y cuánto para tus sillas? Y de esa manera se distribuye. Cuando ya nosotros somos más exquisitos, somos más finos al momento de distribuir los costos directos de fabricación, entonces tenemos que analizar qué base nos va a permitir distribuir estos costos con mayor lógica, ¿ok? Luego, ¿qué consejo les daría para calcular los costos de producción? Bueno, miren, yo me inicié en el área de costos, ¿no? Y los consejos que les puedo dar, que me sirvieron un montón, tuve la suerte de diseñar un sistema de costos basado por centro de costos y mediante procesos productivos, ¿no? Y para aplicar toda esta metodología de costeo, seguí básicamente estos pasos, ¿no? Lo primero, si tú eres encargado del área de costos, te apasiona los costos, o si eres responsable del área de costos, el primer consejo que te doy, ¿no? Si es que todavía no lo has hecho, es tienes que vivir los costos. ¿Y qué es vivir los costos? Tienes que estar en el área de producción, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienes que rescatar del área de producción? Varias cosas. Tienes que fijarte cómo es la línea de producción, cómo se producen los productos, qué maquinarias se utilizan, qué operarios están interviniendo, cuáles son de mano de obra directa, cuáles son de mano de obra indirecta, qué materiales se utilizan, qué insumos se utilizan, cuáles son los suministros, conocer los repuestos que se utilizan, ¿no? Realizar un diagrama de operaciones para tener en claro cómo siguen los procesos cómo siguen los productos en cada uno de los procesos. Entonces, es vivir costos, es estar en la planta y examinar exactamente todos esos elementos que van a intervenir al momento de costear. Si tú eres un costeador que llegaste y simplemente dices, ya sabes qué, pásame de la cuenta contable, cuánto tenemos acá de consumo de materia prima, cuánto tenemos de mano de obra provisionada y cuántos son los costos de fabricación, lo distribuyes sin saber cómo se produce, estás cometiendo un gran error, ¿ok? Esta es la clave, ¿no? Es más, para que tú puedas sustentar tu costeo, tienes que defender lo que estás haciendo y para defender, pues tienes que validar y tienes que demostrar que tú conoces el proceso y que sabes por qué un costo es diferente al otro. El otro consejo que les doy es tengan cuidado al momento de contabilizar los costos directos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la mano de obra directa, no solamente es el sueldo básico. He visto que algunos cometen el error que consideran solamente el sueldo básico y a veces consideran la gratificación y las vacaciones, ¿no? Pero también está la CTS, ¿no? Y también está de salud, y también está en algunos casos, de acuerdo al sector, algunos otros costos involucrados, algunos tipos de impuestos, como el tema del SENATI. Entonces, tienen que tener cuidado qué cosas se tienen que cargar al costo de la mano de obra directa. También lo mismo ocurre para la materia prima directa. Es fácil si la compra es nacional porque tú de repente vas al proveedor y dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto me vende? Y ese es el costo que yo voy a asignar. Pero ¿qué pasa si tu materia prima lo importas? ¿No? Ahí entran varias variables. Entre ellas, primero el Incoterm que tú vas a utilizar o has negociado con tu proveedor. Puedes que hayas aplicado un Incoterm como el FOB, como el S-Word, o puedes hacer como el SIF, ¿no? Incoterms que te dan ciertos parámetros para el momento de costear o variables que tú tienes que tomar en cuenta. Aparte de eso, le tienes que cargar el almacenaje en aduanas, tienes que cargarle los gastos de aduanas, tienes que cargarle el handling, trámites, documentaciones, etcétera. Todos esos costos se tienen que tener en cuenta al momento de determinar tu costo de tu materia prima importada, ¿ok? Entonces, analizar bien que no se te escape nada al momento de costear. Otro de los consejos que les doy y que, bueno, ya les he mencionado, es saber determinar cuál es la base de distribución más precisa o más lógica al momento de distribuir un costo indirecto de fabricación, ¿correcto? Luego de ello, aplicar una buena metodología de costeo. Pero para que tú puedas aplicar una buena metodología de costeo, primero tienes que conocer
el proceso productivo. Y ahí viene el consejo, el primer consejo que les di, ¿no? Si tú tienes bien claro cómo se produce, cómo es la ruta del producto, entonces tú vas a poder determinar exactamente qué metodología es la más apropiada. Por ejemplo, no sé, pues si tú te dedicas a fabricar bicicletas, ¿no? Y te llegan pedidos y tú tienes lotes continuos, ¿no? Entonces estamos hablando de un costeo por proceso, ¿no? Entonces hay que determinar una buena metodología de acuerdo a los costeos por procesos. En el caso de, digamos que una empresa textil que les llega pedidos, ¿no? Y cada pedido es diferente, entonces estamos hablando de un costeo por orden de pedidos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo es tu proceso productivo, cómo funciona, para poder determinar una metodología que se ajuste a la forma de producir. Y por último, no menos importante, otro consejo que les doy es que una vez que han determinado sus costos, eh, analicen la información, ¿ok? Y acá viene un consejo, es decir, tienes que comparar ese costo que tú estás calculando versus el costo que está en el mercado. Y algunas veces, no, los empresarios me dicen, pero José, esto es complicado, porque yo no sé cuánto es el costo. Está bien, yo entiendo que, bueno, es básico que las empresas no revelen sus costos, porque es una estrategia, ¿no? Pero tú más o menos podrías estimarlo. Hay un concepto marketero que viene a ser, ¿no? ¿Y cuánto es el precio del mercado? Si nosotros determinamos o conocemos una de las formas de cómo determinar precios en el tema de marketing, se dice, ¿sabes qué? Bueno, existen tres. Uno de ellos es el costo el precio, perdón, de la competencia. Oye, ¿cuánto está mi competidor? Ahí entra un concepto también marketero, el benchmarking. Oye, cuando tú aplicas benchmarking, tú sabes cuánto es el precio del competidor, sacas tu línea, oye, mira, este competidor tiene la misma estructura que mi negocio, maneja las mismas políticas, entonces su margen debe ser tanto. Si su margen es tanto, sus gastos son tantos, entonces más o menos su costo vale tanto. Y tienes que compararlo con lo que tú hayas encontrado y ver si tu costo está arriba o está por debajo, ¿no? Y eso es importante porque si te salen demasiada la variación es que algo está mal, algo no está, de repente la base de distribución que has tomado no es la adecuada, de repente al momento de distribuir no estás distribuyendo bien, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tengas en cuenta la forma de cómo tú analizas la información obtenida luego de costear. ¿Cuáles serían algunas propuestas para reducir costos de producción? Uf, vaya, hay varias, ¿no? Hay varias desde el punto de vista, de varios puntos de vista. Una de ellas es la que yo reuniría al de logística junto con el de producción y junto con el de almacén y les diría, ya, ¿saben qué? Determínenme ustedes, ¿no? ¿Cuánto es su nivel máximo que necesitan de stock y cuánto será la producción que van a tener de acá a los siguientes 6 meses? ¿Para qué me es importante esto? Para poder determinar el volumen de producción, ¿no? Eh, o en este caso el volumen de la materia prima necesaria durante 6 meses y con ese valor el de logística tenga que ir a negociar con el proveedor y decirle, ¿sabes qué? Tengo este volumen, ¿te interesa o no te interesa? Si te interesa, oye, dame tu mejor precio porque yo voy a comparar con otro proveedor y voy a tomar decisiones con respecto al precio, con respecto a las condiciones de compra que me brindas. Entonces, una de las formas de cómo reducir costos, ¿no? Es básicamente negociando las condiciones de compra de los materiales, ¿correcto? Otra de las formas es aumentando la productividad de los procesos productivos. Como ya lo dije anteriormente, si nosotros aumentamos esa productividad, quiere decir, la forma de aumentar la productividad es lanzar mayor cantidad de productos fabricados con la menor cantidad de recursos utilizados. Es decir, si lanzamos más cantidad de escritorios con los menores recursos, estamos siendo más productivos. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo mejorar la productividad de nuestros distintos procesos de producción. Otra de las formas, y como ya la mencioné, es el tema de los inventarios, ¿no? A mí a veces me comentan y me dicen, José, quiero aplicar Just in Time. Yo le dije, miren, nunca me voy a olvidar de algo que sucedió acá en el mercado peruano, una empresa muy grande, ¿no?
aplicó esta metodología Just in Time, en la cual dijo, ¿sabes qué? Yo ya firmé un contrato con mi proveedor, el proveedor me va a traer cuando yo lo necesite y, no necesito tener almacenes, ¿no? De frente de la producción tengo un área de simplemente recepción y de frente pasa a producción. Oh, problema, le llegó una orden que no se lo esperaba de un cliente, de uno de sus clientes más importantes y le rompió la producción, ¿no? Y simplemente perdió al cliente porque lo dejó desabastecido en los supermercados, ¿no? Entonces, tengan cuidado cuando vayan a aplicar la metodología Yacintan. Para eso yo les recomiendo tener en cuenta bien los niveles, sobre todo el nivel de seguridad, que es importante, ¿no? Ese es, lógicamente, tener menos inventario me reducen los costos de almacenamiento, pero también tenemos que ver el costo-beneficio, ¿no? Porque si no, podemos salir perdiendo. Otra de las cosas que recomiendo para reducir costos es hacer una mejora continua de los procesos, ¿no? Hoy en día, ante la mejora continua y que se tiene que practicar, ¿no? El otro día también me conversó un empresario y me dijo, José, ¿y cómo hago? Porque yo ya tengo ya todos mis procesos y están estandarizados y ya todo fluye. ¿Y cómo puedo reducir los costos mejorando mis procesos? Yo le digo, mira, tus estándares de hoy, ya, de repente lo calculaste bajo cierto escenario. De repente, si tú incrementas o te pones como objetivo incrementar ese estándar que tú tienes, ¿no? Te comienzas a hacer preguntas de qué manera yo podría subir ese estándar de producción. Entonces, de repente puedes cambiar máquinas, de repente puedes mejorar procesos, de repente puedes aumentar la productividad, de repente puedes cambiar un repuesto, de repente puedes adaptar un equipo, etc. Entonces, el proceso de la mejora continua, ¿no? No es que ya tú llegaste a un estándar y que ahí ya te tienes que quedar. No, es un proceso que constantemente uno tiene que estar renovando. Y acá vienen metodologías como metodologías Lean, metodologías ágil, que mucho se habla, ¿no? Y que y que uno tiene que tomar en cuenta al momento de realizar mejoras continuas. Otro del tema es el Six Sigma, que busca el cero defectos, el 0% de merma. Es otra metodología que te permite a ti mejorar constantemente tus procesos. Y otra de las formas de cómo reducir costos es a repetir subcontratar en cosas que tú no eres eficiente, que, que tú no realmente puedes tener costos competitivos, ¿no? Entonces, estas son 5 de las recomendaciones y va a depender mucho de qué tipo de negocio estás, en qué proceso productivo te encuentras, para que tú puedas ver algunas otras variables que te permitan a ti reducir costos. ¿Cómo se relacionan los costos con los estados financieros? Bueno, miren, acá en el caso de los escritorios, para determinar tu costo de producto terminado, tú tienes que conocer cuánto es el inventario inicial de tus productos en proceso. Luego le sumas cuánto es tu costo de producción y le restas tus inventarios finales de productos en proceso. ¿Correcto? En este caso, en el caso que hemos visto el día de hoy, tenemos que hemos fabricado 130 escritorios y 130 sillas, ¿no? En el caso de los escritorios y las sillas, asumimos que no tenemos inventarios ni iniciales ni finales. Quiere decir que tu costo de producción viene a ser tu costo de producto terminado. ¿Correcto? Una vez que tú tienes ese costo de producto terminado, le sumas el inventario inicial de producto terminado y le restas inventario final de producto terminado. Como les había mencionado al inicio, ¿no? En este caso, el jefe de esta carpintería decidió fabricar 130 y el pedido era 110. Quiere decir que 20 escritorios y 20 sillas se van a quedar como stock. Entonces, ¿cómo determino mi costo de ventas? ¿No? Al despachar al cliente estos 110 escritorios y estas 110 sillas. Fácil, simplemente al inventario inicial, en este caso es cero, le sumo el costo de productos terminados, para el caso del escritorio son 30.014 soles, le resto con lo que yo me estoy quedando de escritorios, que son 4.618, y mi costo de venta son 25.397. ¿Qué significa esos 25.397? Quiere decir que eso fue lo que me costó de los 110 escritorios que hoy en día los estoy vendiendo, ¿no? Para recuperar
la inversión que has realizado. Va a depender mucho de la condición de venta que haya dado el vendedor al cliente, ¿no? Si le dices, ¿sabes qué es venta al contado? Quiere decir, lo estás vendiendo y estás cobrando al mismo tiempo. O si la condición de venta fue a 30 días, te vas a esperar 30 días más en recuperar ese dinero. Pero lógicamente, cuando tú recuperes ese dinero, vas a tener lo que has invertido más la ganancia, más la utilidad, más lo que le estás cargando. ¿Correcto? Entonces, tal vez viéndolo gráficamente, tú una vez que determinas tus costos, ¿no? Y tienes tus costos de producción, van a ser inventariados. Vas a tener inventarios de materia prima, vas a tener inventarios de productos en proceso, puedes tener inventarios de productos terminados. Cuando un producto terminado sale de la venta, ya pasa a la cuenta del costo de ventas. Quiere decir que se está relacionando el estado de situación financiera con el estado de resultados. Vale decir, el balance general versus el tema del estado de ganancias y pérdidas. De esta manera interactúan los costos, ¿no? Entonces, esto sería la presentación, lo que quería hacer llegar el día de hoy en este webinar eh, sobre costos de producción. Espero que les haya gustado, espero que haya sido lo más didáctico posible. Y no sé, John, si tienes algunas consultas. Muchas gracias, ingeniero José Espinosa, por su excelente ponencia. Sí, a continuación voy a dar la última ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué el jefe de producción es un SIF si él es parte de la producción? Ok, ¿por qué el jefe de producción es un SIF? Porque mira, te respondo de esta manera. Tú tienes una empresa en la cual vamos a cambiar de ejemplos, ¿no? Que tú fabricas, digamos, en una empresa textil, ¿ya? Tú fabricas camisas, fabricas pantalones, ¿no? De repente fabricas también vivirís, ¿no? Entonces, la forma de cómo tú vas a producir va a pasar de repente por diferentes procesos. El jefe de producción tiene que inspeccionar los diferentes procesos. Tú no sabes exactamente, ¿ya? O tú no puedes determinar directamente cuánto le ha involucrado de su tiempo, de la inspección a una prenda o a otra o a otra. Entonces, como no lo puedes cargar directamente, viene a ser un costo indirecto de fabricación. No puedes tú cargarle todo el sueldo del inspector a una sola prenda. Tendrás que dividirlo, tendrás que distribuirlo y eso va a depender mucho de la base de distribución que vayas a utilizar. Por eso se considera un costo indirecto de fabricación. Los jefes de producción, los jefes los operarios de repente de almacén, los operarios de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, ¿no? El gerente de producción, ¿no? ¿Cómo vas a saber el gerente de producción cuánto de su sueldo le va a corresponder a un producto? Eso se distribuye de manera indirecta mediante una base de distribución. Ok, John, ¿hay alguna consulta adicional? Ingeniero, otra consulta que tienen los asistentes es si para costear en los elementos de costo se considera el IGB cuando se hace alguna compra. Ok. Esa es la gran confusión que siempre he notado al momento de costear. ¿Costeo con IGB o costeo sin IGB? Chicos, cuando ustedes vayan a costear, tienen que costear sin IGB. Pero eso también depende, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que el IGB no es recuperable. Hay otros sectores que el IGB sí es recuperable. Para los sectores en el cual el IGB tú lo recuperas, quiere decir que es parte de tu crédito fiscal, ¿no? De la empresa, entonces tú no lo tienes que considerar dentro de tu costo. Pero si hay impuestos en el cual ya no lo recuperas, sí vendría a ser parte de tu costo. Por ejemplo, en el caso cuando son productos importados, hay impuestos de aduanas que lamentablemente ese impuesto no lo recuperas y le tienes que cargar al producto al momento de importar, ¿no? Entonces, por lo general, no se carga el IGB siempre y cuando, como les vuelvo a repetir, siempre y cuando ese IGB entra como IGB a favor de la empresa, entra como parte del escudo fiscal.
Caso contrario, si no lo puedes recuperar, no tienes que cargarlo. Ok, John, ¿hay alguna pregunta adicional? Sí, la pregunta era si la depreciación formaba parte del costo. Ok. Y la respuesta, como buen ingeniero, les puedo decir que depende, ¿ok? Pero ojo, yo siempre les digo esto a las personas que le digo la respuesta depende, ¿no? Es que si que tú tienes una respuesta lógica, tienes que decir depende, si no, mejor no digas nada. Y les digo, ¿no? ¿Por qué digo depende? Porque se va a tener en cuenta esta depreciación de si es parte del área de producción o es parte de otra área que corresponde a la empresa que no corresponde a producción. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de una máquina que interviene en el proceso productivo, está dentro del área de producción, esa depreciación se considera dentro del costo de producción. Una máquina, por ejemplo, para las cepilladoras que se utilizan para el tema de los muebles, esta máquina, su depreciación sí viene a ser parte del costo indirecto de fabricación. Pero si estamos hablando de un equipo de cómputo que lo utiliza el gerente general de la empresa, este equipo se deprecia, pero este equipo no viene a ser parte del costo de producción, sino viene a ser parte de la depreciación dentro de los gastos generales, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, como les dije, la definición de costo de producción al inicio, ¿no? Se considera costo de producción todo aquel que está involucrado dentro del área de producción. Todo lo que no esté involucrado dentro del área de producción se considera como gasto y será considerado el gasto, perdón, en este caso la depreciación del equipo de cómputo del gerente general de la empresa como un gasto administrativo. ¿Correcto? Ok, John, ¿hay otra consulta? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es el porcentaje de costos indirectos de fabricación que se considera para no hacer un costeo no tradicional? Ok, no sé si eso es una pregunta de un empresario, de una persona que está a cargo de una empresa, porque lo típico que me dicen los gerentes cuando dicto a los gerentes, cuando dicto a los empresarios, José, ¿sabes qué? Dame el porcentaje, por el amor de Dios, dame el porcentaje, que ese porcentaje necesito, o pásame tu plantilla, pásame la fórmula. Yo le digo, ¿sabes que el peor error que te puedo decir es darte un porcentaje, ¿no? Y no es que no te quiero decir, lo que pasa es que depende del negocio, ¿no? Yo sería un mal profesional si le diga, ¿sabes qué? Considérale pues un 10%. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una empresa, cuando fui a hacer una consultoría, les dije, ya, ¿y cuánto consideran ustedes, no, de costos indirectos de fabricación en tu proceso productivo? Mira, ¿sabes qué? Yo les considero un 30%. Ya, ¿y cuál es la base, no? ¿De dónde lo sacas? Ah, no, mira, yo más o menos estimo que es un 30%. Oye, pero tienes que tener un sustento. ¿No? No hay un porcentaje, ¿no? Que se le tiene que cargar. Eso depende del negocio, depende el modelo que tú vayas de tu proceso productivo. Es diferente un porcentaje de un costo indirecto de fabricación de una empresa pequeña, de una empresa mediana, de una empresa grande. ¿No? En una empresa grande hay mucha mayor inversión y su porcentaje de costos indirectos, de hecho, que va a ser mayor que una empresa pequeña. Imagínate que yo le diga, ¿sabes qué? En una empresa grande, tú, por lo general, por decir un número al azar, 40%. Ah, entonces va el dueño de una pequeña empresa, es 40%, le voy a cargar 40%, lanzas tu precio al mercado y vas a ver que vas a rebotar. ¿Okay? Tengan mucho cuidado, no les podría decir cuánto es el porcentaje. Lo que yo sí les recomendaría es calculen bueno, primero contabilicen, ¿no? Porque yo supongo que si me están pidiendo ese dato es porque no tienen contabilizado cuántos son los costos indirectos. Dicen y determinen cuánto es la carga que le tienen que dar a sus diferentes productos, diferentes procesos. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta adicional? Sí, ingeniero. ¿En qué casos es conveniente implementar un sistema de costeo ABC? Ok, es una pregunta. Miren, a lo largo de mi trayectoria he visitado empresas grandes, ¿no? Y no he visto costeos ABC, ¿no? Eh, no he visto la práctica de costeos ABC porque, es más, les comento de repente una experiencia profesional. Cuando me dijeron, ¿sabes qué? El gerente general de una empresa me dijo, José, necesito que implementes un sistema de costeos, una metodología de costeos, ¿no?
Yo en ese tiempo, pues, había salido de la universidad y todo contento, tenía un pioner, ¿no? Justamente de un curso de costos que llevé en la universidad y todo contento, dije, voy a aplicar costeos ABC. Y cuando quise aplicarlo, me di cuenta con la cruda realidad, ¿no? El costeo ABC es un costeo que te acerca más. Yo sí creo que es un costeo más interesante, ¿no? Un poco más realista. Y otra de las cosas, no existe un costo real. Existe un costo aproximado, pero no existe un costo real. Un costo ABC no te va a dar un costo real, te va a dar un costo aproximado, como también las otras metodologías de costeos, ¿no? Entonces, a lo que iba, el costeo ABC, ¿no? Si bien es cierto, te da un dato un poco más preciso, pero involucra una mayor inversión, y no solamente inversión, sino cultura. ¿Por qué? Para ponerles un caso, el costeo ABC se basa en actividades, entonces tú tienes que mapear las actividades de cada uno de los responsables de los centros de costos. Por ejemplo, el centro de costos del gerente general. En el caso del costo del gerente general, tú le tendrías que preguntar a dicho gerente, gerente, ¿cuánto es el tiempo que usted le dedica a esta línea de producción? ¿Cuánto es el tiempo que usted le dedica a la otra línea de producción? ¿No? Gerente, al momento de tomar decisiones, ¿cuánto involucra a esta línea de producción? ¿Cuánto involucra a la otra? Es decir, tienes que, por cada actividad que tenga el gerente, tendrás que asignarle a cada centro de costo productivo para poderlo distribuir. Entonces es un poco complejo. Muy aparte de eso, tienes que tener en cuenta que si ya tú tienes ciertas variables, tienes que comenzarle a rastrear, a llenar información que te brinde a ti poder levantar la información y poderla actualizar constantemente y comparar. Entonces, el costeo a veces es un costeo un poco más tedioso. Si tú tienes la inversión necesaria, tienes el capital necesario, tienes toda la infraestructura, tienes todo el capital humano que tiene toda esa cultura de poder insertar todo, lo podrías hacer, pero si no, ahora, ¿cuándo se debería aplicar? Yo en realidad, les soy sincero, prefiero optar por otras metodologías en las cuales sí me permiten determinar el costo un poco más preciso, como por ejemplo lo que vimos al final, ¿no? Sabiendo determinar cada base de distribución. Hay que tener en cuenta que uno tiene que ser más fino al momento de costear dependiendo del peso que tenga cada elemento de costo. Por ejemplo, si estamos hablando que hay una empresa que su materia prima corresponde al 60% del costo, entonces, oye, no te preocupes por tu costo indirecto de fabricación tanto, porque tu costo indirecto de fabricación va a ser casi nada a comparación del costo de tu materia prima. Preocúpate más bien en gestionar tus inventarios, porque al momento de gestionar tus inventarios, si los gestionas bien, vas a poder ahorrar costos, vas a poder reducir costos. Entonces, más es la preocupación de qué manera tú estás costeando esa materia prima. Sí, preocúpate por ser más fino al momento de distribuir tus costos cuando los costos indirectos de fabricación dentro de tu costo de producción es el más representativo. Ok, John, ¿tienes alguna otra consulta? Sí, ingeniero, aprovechando su presencia, tenemos las dos últimas preguntas. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué se dice que el costo se activa? Ok, ok. Bueno, es una definición que a veces utilizo, ¿no? Que la aprendí en la universidad, que me enseñó mi profesor de costos, que le mando un saludo al ingeniero Oria desde acá, ¿no? Y siempre me quedé grabado de ese concepto en clases, ¿no? La forma más precisa, más resumida, y si quieres marketearte mejor, ¿sabes qué? Un costo se activa. ¿Y cómo es eso que un costo se activa? Es que mira, si tú terminas de recolectar información y costear, tú vas a tener un costo de repente de materia prima en tus almacenes. Vas a tener inventario de materia prima, vas a tener inventario de productos en proceso, vas a tener inventarios de productos terminados. ¿Qué quiere decir? Y todos estos costos, ¿dónde se encuentran? En la parte del activo, ¿no? Y si no más específico, es en el activo corriente. Por eso se dice que los costos se activan, ¿ok? Ok, John, eso sería la respuesta. Una pregunta adicional creo que había. Sí, ingeniero.
Si los equipos como computadoras están dentro del área de producción para hacer algún monitoreo, entonces su depreciación sería un costo indirecto. Ok, genial. Sí, ¿no? Llévense esto, por favor. Todo lo que se encuentra dentro de un área de producción son parte de los costos, ¿no? De producción. En este caso, si es materia prima, será un costo de materia prima. Si es un costo de mano de obra, las personas que intervienen en la producción de los productos terminados, también viene a ser un costo de la mano de obra directa. Y todo lo demás vendría a ser parte de un costo de fabricación, no el sueldo del jefe de mantenimiento, el equipo de cómputo del jefe de mantenimiento, el equipo de cómputo del gerente de producción, todos son parte del costo indirecto de fabricación. ¿Correcto? Bueno, entonces, nada, primero agradecer a todos los que han estado presentes, gracias por su concurrencia, mil disculpas por algunas descoordinaciones que hubieron durante el tema del webinar. Este es el primer webinar que lanza Test Consultores a todos a todas las personas interesadas de querer aprender, querer fortalecer de repente los conocimientos que están llevando en sus diferentes estudios, ¿no? Quiero agradecer en especial a todo el equipo TES, a un equipo que me ha brindado la oportunidad de estar aquí presente en este día y poderles exponer un parte de producción. Gracias equipo, gracias por hacer posible esta transmisión. Y nada, ha sido un gusto compartir con todos ustedes sobre parte de mi experiencia y parte de mis conocimientos sobre costos. Y nada, simplemente los espero hasta una próxima oportunidad y nada, simplemente vive la experiencia 3. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, ingeniero José Espinosa, por compartirnos sus conocimientos y experiencias en esta noche. De parte de todo el equipo de consultores, queremos agradecer la participación de todos ustedes. Sabemos lo difícil que es la situación que estamos viviendo. Esperamos que sus familias se encuentren bien y les felicitamos por seguir educándose. Asimismo, queremos informar que se estará programando un próximo webinar gratuito. Los invitamos a visitar nuestra página web. Nos pueden encontrar en Facebook como en Instagram para conocer todas las novedades que les tenemos preparado. Nos pueden encontrar como Test Consultores. Así que les invitamos a vivir la experiencia TES acompañado de prestigiosos consultores que tienen teoría, experiencia, soluciones y talento empresarial. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.